Este anciano, de cabello y barba blancos, es los 4 emperadores. ¿Cómo pudo un pirata tan legendario elegir una vida de retiro tan común y corriente? Por curiosidad sobre el hombre con una sonrisa cálida en su rostro, que parece un anciano jubilado de al lado, sin ninguna fluctuación de energía poderosa, ni ninguna persona fuerte, y griega. Tal vez hay un indicio de querer sentir los ecos de esa era legendaria de cerca, el aura del maestro. Pero, cuando Kai amplió su percepción un poco más profundamente y trató de espiar a esta persona, decidió visitar, o mejor dicho, observar en secreto, a este solitario Plutón. Al escuchar los pensamientos del anciano, sintió como si se hubiera topado con un muro invisible pero indestructible. Sin saberlo, Riley ahora regentaba un pequeño bar llamado Shakis Scambari, además, trabajaba a tiempo parcial. Ni siquiera era un muro. Era una vasta extensión, profunda, vasta y pura, como una empresa de revestimientos. El bar está ubicado en una zona relativamente remota, en una zona más pequeña del archipiélago Sabaody, cerca de la Tierra sin ley donde el mundo entero se funde en una, nada. Toda su percepción se centró en una zona en el borde del cinturón del anciano. Kai siguió la información y llegó a las inmediaciones del pequeño bar. La fachada del bar pareció desaparecer en un instante, como una gota en el océano. No podía detectar lo común que era, incluso un poco anticuada, y no encajaba con las lujosas tiendas que la rodeaban. Pero la percepción de Kai era tan limitada que incluso tenía una ligera duda sobre si la otra parte realmente existía allí. Esa sensación, el poder se redujo repentinamente en el momento en que se acercó a la barra. Sintió una poderosa fuerza, y el corazón de Kekai se aceleró. Nunca se había topado con algo tan aterrador. Incluso frente al almirante Aokiji, se vio completamente contenido, una aura aterradora que parecía haber regresado a su estado original. Esta aura no se parecía a la de ningún ser poderoso que hubiera sentido jamás. Carecía de la ferocidad de Kid, la extrañeza de Laun y la frialdad de Aokiji. Aunque sentía asombro y presión, al menos podía presentir vagamente que la otra parte era enorme como un iceberg y carecía de la serenidad del mayor Fujitora. Es como una atmósfera tranquila, sin fondo y fría. Sin embargo, este anciano aparentemente ordinario que tenía ante sí parecía haber trascendido por completo tanto el aura como el vasto océano. En la superficie, parecía tranquilo e inofensivo, pero bajo él yacía una profunda capa de energía, alcanzando un estado de unidad con el Tao, un retorno a la naturaleza. Insondable. Realmente insondable. Kai no tenía ninguna duda de que mientras el anciano estuviera dispuesto, podría devorar todo con un poder aterrador inimaginable con solo un pensamiento. Tan solo esta tenue aura hizo que Kai sintiera una sensación de asombro e insignificancia desde lo más profundo de su alma. Este sentimiento era aún más fuerte que cuando se enfrentó por primera vez al mayor Fujitora. No hay duda de que el dueño de este aliento es el legendario Pluton Shier, quien fácilmente se convirtió en polvo. ¿Es esta, la verdadera fuerza del vicecapitán de One Piece, Pluto Silvers Rayleigh? Un sentimiento de asombro surge espontáneamente de lo más profundo del alma. Cabaz Rayleigh. El corazón de Kai se llenó de asombro. La aterradora fuerza de este anciano solitario probablemente había alcanzado el reino legendario. Con razón podía ser el vicecapitán del rey pirata. Kai inconscientemente retrocedió medio paso, retractó su percepción y no se atrevió a espiar de nuevo. Sabía que frente a un hombre fuerte a ese nivel, cualquier tentación sería extremadamente estúpida y peligrosa. Ha estado viviendo recluido en el archipiélago de Chabao durante tantos años, justo debajo de las narices del cuartel general en la puerta del bar. Kai no se atrevió a acercarse precipitadamente, y mucho menos a entrar al bar. Sabía que con la fuerza de la otra parte, en el momento en que entrara al bar, probablemente se quedaría quieto por un momento, luego se daría la vuelta y se iría en silencio. Durante este breve encuentro, pude ver todo sobre él con claridad. No quería llamar la atención innecesariamente sobre la figura legendaria. Era solo una presencia distante, invisible para Kai, e invisible para Kai, y no decía nada. Sin embargo, causó una conmoción mucho mayor que cualquier otra anterior. Lo observó, percibió, en silencio por un momento, memorizando firmemente esa aura insondable. Finalmente comprendió que este mundo existía más allá de su imaginación, y luego partió en silencio. Esta breve visita le permitió a Kai comprender con mayor claridad y respeto a la mayor potencia aterradora, casi un dios de la guerra, del mundo.
También le brindó una comprensión más clara e inspiradora de su futuro y las metas que debía alcanzar. Pluto Rayleigh, este nombre, y su aura insondable, quedarán marcados para siempre en Lee, y él tiene una nueva comprensión de ello. También le hizo darse cuenta más claramente de lo mucho que le quedaba por recorrer. En lo profundo de la memoria de Kai. Después de establecerse en el archipiélago Sabaody, se interesó más por el medio ambiente y las fuerzas de aquí, y también desarrolló un mayor interés y un deseo de explorar la era del rey pirata Roger y el hombre que abrió la era de los piratas. Mientras acechaba, observaba y recopilaba información en el archipiélago Sabaody, Kai, después de obtener cierta comprensión, volvió su atención a su trabajo principal. Rastrear uno de los propósitos principales de su viaje. Encontrar y cazar un objetivo de recompensa que fuera lo suficientemente importante como para ganar tanto su fuerza como su riqueza. 0. Solicitar flores. Estaba examinando cuidadosamente varias recompensas en el mercado de inteligencia en Champú. Aquí está el objetivo de alto valor para la promoción. Tras una serie de pruebas y evaluaciones, finalmente se fijó en un objetivo con una recompensa de 180 millones. Tanto la cantidad como la calidad del objetivo eran muy superiores a las de la isla anterior. El pirata con una recompensa de más de 100 millones ya está aquí. El capitán pirata con una recompensa de más de 10 millones de bailes es apodado Caronte Brazo de Hierro. Caronte era originalmente un criminal despiadado que se podía ver en casi todo el Nuevo Mundo. Algunos incluso tenían recompensas de cientos de millones de bayas y se habían labrado una gran reputación en el Nuevo Mundo. Aparecían aquí ocasionalmente. Kai no tenía prisa por desafiar a los objetivos principales. Era el capitán de una rama de un gran grupo pirata. Más tarde, tras traicionar a su jefe, huyó a la primera mitad de Grand Line con un grupo de confidentes y un enorme tesoro saqueado. Cometió crímenes en las aguas cercanas al archipiélago Sabaody. Aprendió que hay que comer bocado a bocado y caminar paso a paso. Eligió a una persona poderosa con una recompensa de alrededor de 100 millones, que era famoso por sus brazos de acero cubiertos de armamentaki y sus métodos crueles. Pero este tipo tiene antecedentes relativamente sencillos, al menos así lo parece a simple vista, y ha estado activo cerca del archipiélago Sabaody últimamente. Se dice que también posee información secreta sobre el grupo pirata del Nuevo Mundo, por lo que su antiguo jefe lo tenía en la mira como su primer objetivo de entrenamiento tras llegar aquí. Objetivo. Calón Brazo de Hierro, monto de recompensa. Recompensa por cazarlo. Este objetivo, ya sea en términos de recompensa, fuerza o el valor de la inteligencia que posee, es muy digno de los 105 millones de bayas de Kai. Crimen. Originalmente era el capitán de un gran grupo pirata, pero luego debido a la petición del círculo íntimo. Además, Caronte actúa abiertamente y no oculta deliberadamente su paradero, por lo que es relativamente fácil de encontrar. Tras la deserción del enemigo, él y Kai asumieron esta misión con sus brazos de hierro. Se sospecha que poseen un dominio del haki de armamento o un físico especial a través de un canal subterráneo no relacionado con la liberación de la recompensa de la armada, para evitar atraer de nuevo la atención de la armada. Es conocido por sus feroces habilidades en el combate cuerpo a cuerpo y suele atacar buques mercantes y robar subastas. Luego se inició un seguimiento detallado. Sin embargo, aunque Brazo de Hierro Caronte actúa con extravagancia, en realidad es muy astuto. Parece que últimamente ha estado vendiendo bienes robados en las zonas sin ley del archipiélago Sabaody y busca a alguien que pueda hacerlo. Parecía saber que lo perseguían múltiples fuerzas, la marina, los perseguidores del antiguo jefe y sus constructores navales revestidos, y se preparaba para ir al Nuevo Mundo. Kai inmediatamente comenzó a rastrear. Sin embargo, Champú es esquivo debido a la presencia de cazarrecompensas como Kai, y la gran cantidad de islas que lo rodean hacen que sea difícil rastrearlo. El enorme sistema de raíces de los manglares de Yarki crea un terreno complejo con innumerables vías fluviales y puentes que se entrecruzan como un enorme laberinto. Las tropas de élite en tierra tienen defensas extremadamente sólidas. La persecución de Kai volvió a tener problemas.
Las burbujas de jabón que seguían apareciendo y flotando en el aire sobre el archipiélago Sabaody no solo bloqueaban su vista, aunque el entorno que afectaba a Kai era extremadamente complejo, con las enormes raíces de manglares formando una estructura tridimensional similar a un laberinto, y las burbujas de jabón flotantes no eran muy grandes, sino que también interferían con la propagación del sonido y el flujo de aire, e incluso podrían absorber y disipar los olores y sonidos microscópicos que dejaba el objetivo. La multitud estaba mezclada y diversas auras poderosas se entrelazaban. Quería debilitar con precisión el aura entre ellos. El flujo mixto de personas aquí es como un enorme ruido de información. Es extremadamente difícil localizar y rastrear a un objetivo deliberadamente oculto, con todo tipo de olores, emociones y sonidos. Kai tuvo que usar todas sus habilidades de percepción y entrelazarlas para fijar con precisión un objetivo deliberadamente oculto, lo cual fue extremadamente difícil. Kai tuvo que usar sus habilidades de rastreo. Como un sabueso muy experimentado, distinguía cuidadosamente el persistente olor dominante de Caronte en el aire, ejerciéndolo al máximo y usando todas sus habilidades de rastreo. Distinguió cuidadosamente el aura dominante con el olor a óxido y sangre. Era como un brillante lector de mentes, que percibía el olor único a óxido y fuerte poder que flotaba en el aire, perteneciente a Brazo de Hierro Caronte, en lugares donde Caronte podía aparecer, como tiendas de armas del mercado negro, casinos subterráneos o tabernas donde se reúnen los piratas, incluso si estaba enmascarado y diluido por innumerables otros olores. Escuchó pacientemente, escuchando a escondidas y percibiendo las fluctuaciones emocionales de quienes lo rodeaban, tratando de captar pistas sobre los movimientos de Caronte. Los sonidos que vienen de todos los rincones, tratando de capturar las conversaciones ruidosas, los carruajes, las peleas, incluso usó el viejo libro de registro que obtuvo de Donovan, aunque no pudo leer el texto para encontrar las pocas palabras sobre el paradero de Caron. Capítulo 77. Maten a los piratas del sombrero de paja. Hagan justicia. Incluso utilizó un nivel más profundo de percepción para no solo sentir las marcas especiales de energía contenidas allí, sino también para comunicarse con algunas personas en el mercado negro que se especializan en estudiar reliquias antiguas o leer las huellas de energía dejadas en ciertos objetos o lugares. Por ejemplo, Caronte puede haber tenido tratos limitados con los estudiosos de los secretos marítimos en los vasos de los camareros, a cambio de alguna información sobre pasajes ocultos o secretos en el archipiélago Sabaody, información extremadamente sutil pero abrumadora dejada en el suelo por donde caminaba, con la esperanza de encontrar el posible escondite de Caronte. Este proceso está lleno de paciencia, sabiduría y peligro. Los rastros de energía producidos por la tarjeta. El proceso de rastreo es como buscar un hilo específico en una maraña. G debe estar siempre alerta, no solo para rastrear a la presa, sino también para evitar ser atacado por ella y, sobre todo, para no verse atrapado en un dilema. Calón también es muy astuto. Parece saber que lo persiguen, quizás Kai, y está involucrado en el conflicto entre otras fuerzas en el archipiélago Sabaody. Era como un cazador caminando sobre una cuerda floja, tal vez la marina u otros enemigos, cambiando constantemente su escondite, aprovechando el entorno caótico y el terreno complejo de Champuland para lidiar con Kai. Kai necesitaba permanecer altamente alerta y concentrado en todo momento, no solo rastreando a su objetivo, sino también evitando posibles trampas, patrullas navales y otros ojos maliciosos en el archipiélago Sabaody, donde las burbujas volaban, la gente se mezclaba y las corrientes subterráneas se arremolinaban. Varias veces, se acercó silenciosamente a su presa escondida en las sombras, paso a paso. Finalmente, después de varios días de arduo seguimiento y análisis cuidadoso, Kai logró fijar con éxito el objetivo en el archipiélago Sabaody. Pero confió en su paciencia, su percepción exquisita y su juicio sereno para resolver la crisis una a una y volver a encerrar el rastro del objetivo en un enorme sistema de raíces de manglar que era demasiado alto y pertenecía a una tierra de nadie, que fue transformado por Caronte en un nido oculto y resistente. Llega nuevamente la época de caza. Rastrear a Caronte el brazo de hierro a través del vasto laberinto de raíces de manglares en el archipiélago Sabaody es una tarea que exige mucha paciencia y habilidad. El objetivo era extremadamente astuto y parecía conocer muy bien la zona. Siempre podía aprovechar el terreno complejo y el flujo caótico de gente para evadir su rastreo.
Justo cuando Kai se estaba concentrando en seguir el leve olor dejado por Sharon, y caminaba por una calle concurrida en el área 13 que estaba llena de tabernas y casinos, un olor que era al mismo tiempo familiar y resistente para él irrumpió una vez más en su rango de percepción como un invitado no invitado. Los piratas del sombrero de paja. De verdad que están activos en esta zona sin ley. Y a juzgar por su energía desenfrenada y cierta tendencia problemática, parecen bastante conocidos. Kai podía sentir claramente el aroma único de Luffy, que era como un pequeño sol, lleno de curiosidad y apetito, probablemente porque olía el aroma de la comida, y se apresuraba hacia una determinada dirección. Siguiendo de cerca detrás estaba el aura ligeramente ansiosa y calculadora de Nami, tal vez estaba preocupada por no tener suficiente bailey, el aura de espadachín de Zoro, como una mosca sin cabeza, claramente perdida, y el aura hormonal de Sanji, como un gallo en celo, buscando por todas partes mujeres hermosas. Parecían estar buscando información. A juzgar por sus conversaciones dispersas, Kai detectó algunas palabras clave, y la dirección de su atención, su objetivo parecía ser, encontrar a un artesano de recubrimientos. Parecía que también se preparaban para dirigirse a la isla Gyojin y al Nuevo Mundo. Sin embargo, los problemas siempre parecen perseguir a este grupo de personas. Kai pronto sintió que el aura de los piratas del sombrero de paja había chocado violentamente con otra aura llena de violencia y olor a pescado, perteneciente a los matones locales, parecía ser un grupo de secuestradores llamado los Caballeros del Pez Volador. No hace falta decir que Luffy o alguno de los miembros deben haberse metido en problemas nuevamente, o simplemente porque parecían fáciles de intimidar o ovejas gordas, fueron el objetivo de las fuerzas del mal locales. Los sonidos de una lucha feroz, explosiones, el arma modificada de Frankie. Y los icónicos gritos de Luffy Rubber pronto llegaron desde un bloque no muy lejano. Las cejas de Kai se fruncieron nuevamente. Inmediatamente cambió de dirección y evitó cuidadosamente la zona donde estalló el conflicto. Él no quería, y absolutamente no quería, tener ninguna intersección con los piratas del sombrero de paja en este momento. Cada vez que sentía su presencia, la cicatriz en su corazón que aún no había sanado le dolía levemente, y el lago de su corazón que finalmente se había calmado se agitaba nuevamente. Necesita mantenerse concentrado y completar su misión sin ser perturbado por estas sombras del pasado. Además, dada la naturaleza problemática de los piratas del sombrero de paja, involucrarse con ellos no traería ningún bien y solo lo metería en interminables problemas. Es realmente inquietante. Kai susurró para sí mismo en su corazón, su tono lleno de frío disgusto y un toque de emociones complejas que él mismo ni siquiera había notado. Aceleró el paso, dejando atrás aquellas auras familiares y sonidos caóticos de batalla, y volvió a centrar toda su atención en rastrear el aura cada vez más cercana de Brazo de Hierro Caronte. En el proceso de rastrear a Brazo de Hierro Caronte, Kai inevitablemente necesita adentrarse en la más caótica y peligrosa tierra de nadie del archipiélago Sabaody. Estas áreas son a menudo las áreas de control reales de algunas poderosas bandas piratas o fuerzas de bandas. Una tarde, cuando Kai siguió las pistas y llegó a un área con el número 24, que era famosa por el comercio de chatarra de acero y piezas mecánicas, sintió agudamente que no muy lejos, un aura extremadamente violenta, agresiva y destructiva venía hacia él. Esta aura, como una tormenta magnética destructiva y fuera de control, hacía temblar hasta el aire a su paso. Era la misma aura que más le impresionó al percibir todo el archipiélago Sabaody, el del capitán Eustace Kidd. Kai se detuvo inmediatamente, contuvo la respiración y se escondió en la sombra de un rincón lleno de placas de hierro oxidadas. No quería tener ningún conflicto con esta supernova que era conocida por su crueldad y violencia en ese momento. Al poco rato, un grupo de personas llegó pavoneándose desde el otro extremo de la calle. Liderando el grupo estaba nada menos que Eustace Kidd, el hombre de pelo rojo flameante y puntiagudo, con una sonrisa cruel. Vestía un atuendo tan lleno de remaches y cadenas metálicas, y sus ojos reflejaban rebeldía y desprecio por todo. Detrás de él estaba su mano derecha, el guerrero asesino Kira. Kira llevaba un extraño casco que le cubría completamente el rostro y jugaba con dos extrañas armas con forma de hoz en las manos. Aunque el aura que emanaba no era tan violenta como la de Kid, era aún más fría y mortal. Además de ellos dos, había más de una docena de secuaces piratas que parecían igualmente feroces, cada uno de ellos exudando un fuerte olor a sangre y violencia. Los piratas de Kid.
Sin duda, una de las fuerzas más formidables del archipiélago Sabaody. Kai contuvo la respiración y minimizó su presencia. Podía sentir claramente las poderosas fluctuaciones de energía de Kid que eran tan sustanciales y llenas de deseo destructivo, probablemente su habilidad de fruta del diablo, así como el aura asesina peligrosa de Kira que era tan venenosa como una serpiente venenosa. Esta es una pandilla extremadamente peligrosa. Kai lo evaluó en silencio. Con su fuerza actual, si realmente estalla un conflicto con ellos, sería difícil para él obtener una ventaja e incluso podría correr peligro su vida. Justo cuando Kid y su grupo estaban a punto de pasar por la esquina donde se escondía Kai, la mirada agresiva de Kid, Percepción, pareció dirigirse repentinamente en dirección a Kai. A Kai se le encogió el corazón de repente. ¿Lo descubrieron? Los pasos de Kid se detuvieron levemente y las comisuras de su boca se curvaron en un arco lleno de interés y crueldad. Obviamente también se fijó en este hombre ciego escondido en las sombras, cuya respiración era contenida pero tenía una sensación de frialdad única. Para un tipo como Kid, que considera a todas las personas débiles como basura y está feliz de pisotear todo, un hombre ciego que parece un poco especial y aparece en su territorio, sin duda despierta su retorcido deseo de jugar con él. Ah, ¿sí? ¿Hay una rata escondida en la esquina? La voz de Kid estaba llena de sarcasmo y malicia. Miró con interés hacia donde Kai se escondía. ¿Y es una rata invisible? ¡Qué interesante! Kai todavía no se movió ni hizo ningún sonido. Sabía que frente a un tipo con una personalidad retorcida como Kid, cualquier signo de debilidad o resistencia probablemente conduciría a un trato aún más cruel por parte del otro lado. Solo podía esperar que la otra parte simplemente se estuviera burlando de él casualmente y realmente no notara su peculiaridad, o la otra parte tenía cosas más importantes que hacer en este momento y era demasiado perezosa para perder el tiempo con un pequeño personaje como él. Afortunadamente, parece ser esto último. Kira, que estaba al lado de Kid, pareció susurrarle algo a Kid. La percepción de Kai estaba perturbada por el aura violenta de Kid, por lo que no pudo captar claramente el contenido específico, pero pudo sentir que Kira parecía estar recordándole a Kid que no causara problemas. Kid frunció los labios, como si sintiera que lidiar con un ratón ciego que escondía la cabeza y mostraba la cola realmente no tenía sentido y era demasiado perezoso para perder el tiempo. Finalmente lanzó una mirada llena de advertencia y desprecio en dirección a Kai, Percepción, luego continuó caminando hacia el otro extremo de la calle con sus hombres. Kai no respiró aliviado hasta que el aura violenta de los piratas de Kid desapareció por completo. En ese preciso momento, incluso estaba preparado para atacar en cualquier momento o utilizar el entorno para escapar. Aunque este encuentro inesperado con los piratas de Kid fue breve, le dio a Kai una comprensión más intuitiva del nivel de peligro de estas supernovas. Estos tipos no solo eran formidables, también eran increíblemente erráticos y desenfrenados. En esta zona indómita del archipiélago Sabaody, la posibilidad de un conflicto era extremadamente alta. Tenía que ser aún más cauteloso. En el archipiélago Sabaody, una tierra llena de personas y eventos extraños, además del violento poder destructivo de Eustace Kid, otra supernova, Trafalgar Law, el cirujano de la muerte, también entró en el rango de percepción de Kai de una manera única y extraña. Kai no conoció a Ludo directamente. Sin embargo, en el proceso de recopilación de inteligencia y seguimiento de objetivos, escuchó o percibió eventos relacionados con Ludo varias veces. Por ejemplo, cerca de un punto de tráfico de armas en el mercado negro, Kai sintió un breve y extraño conflicto. De un lado había varios piratas con una fuerza impresionante y un aura feroz, mientras que del otro lado solo había un puñado de personas, lideradas por un campo de energía que era tranquilo y perezoso, pero que llevaba la precisión y el aura fría de un bisturí. El proceso de batalla fue extremadamente extraño. Kai no sintió una violenta colisión de energía ni un choque de puños y patadas. En cambio, se sintió más como una cirugía silenciosa. Podía sentir que dentro de ese campo de energía único, la habitación del agua, el espacio parecía cortarse, retorcerse y recomponerse aleatoriamente. Las partes del cuerpo de los piratas, brazos, piernas, incluso cabezas. Parecían haber perdido sus conexiones originales, haber sido reemplazadas aleatoriamente, empalmadas o simplemente suspendidas en el aire. Y, sin embargo, no parecieron morir de inmediato, solo emitieron gritos de terror extremo.
Al final, cuando el campo de energía especial desapareció, los piratas se dispersaron y se sintieron miserables, y perdieron por completo su efectividad en el combate. Luo y sus compañeros, que también tenían un aura extraña, como el enorme oso blanco, abandonaron la escena tranquilamente como si nada hubiera pasado. Por ejemplo, Kai se enteró por un agente de inteligencia que hace unos días, un equipo de la Marina encargado de cazar a un fugitivo de alto rango, tras un encuentro con Lau, inesperadamente, su tripulación sufrió un intercambio de mentes. Las conciencias de los soldados y oficiales se habían insertado aleatoriamente en los cuerpos de los demás, causando un caos y pánico inmensos, lo que finalmente permitió que el fugitivo se escapara. Estos acontecimientos hicieron que Kai desconfiara enormemente de Trafalgar Law, el cirujano de la muerte, y también sintió una pizca de curiosidad indescriptible. Las habilidades de Law eran realmente extrañas. El poder de manipular el espacio, cortar y reconstruir la materia, incluso la vida. La voluntad era simplemente inaudito. Además, el aura tranquila, precisa y aparentemente magistral que emanaba de Lau hizo que Kai sintiera que este hombre podría ser incluso más peligroso que ese violento Kid. El peligro de Kid está escrito en su rostro, la destrucción directa es como una erupción volcánica. El peligro para Ludo es el terror que se esconde bajo su exterior tranquilo, como un bisturí preciso que lo desmembra todo en silencio. Kai memorizó toda la información sobre las supernovas. Kid, Lau, Hawkins, Apo, Trake, Veje, Uroge, además del inmenso poder y la ahora aún mayor fama de Luffy, cada uno de estos individuos posee el potencial de revolucionar el nuevo mundo. Sus enfrentamientos, y sus enfrentamientos con los poderosos del pasado, los 4 emperadores y la armada, serán sin duda un tema central del futuro del océano. Si quiere afianzarse en esta era venidera, aún más magnífica, o incluso alcanzar sus propios objetivos, debe tener una comprensión y evaluación claras de cuatro de estos posibles futuros oponentes, o posibles aliados. Kai no puede estar seguro por el momento. El archipiélago Sabaody es realmente un lugar lleno de explosiones de información y revelaciones. Mientras Kai rastreaba a Brazo de Hierro Caronte y recopilaba silenciosamente información sobre supernovas y otras fuerzas, una nueva y más perturbadora pieza de información llegó a sus oídos a través de un canal de inteligencia que había establecido antes. La subasta humana, que siempre ha circulado con poca frecuencia en el mundo subterráneo, parece deberse a razones especiales, como la presencia de dragones celestiales en persona, o la aparición de bienes extremadamente raros. En unos días, se celebrará una gran subasta semipública sin precedentes en el famoso lugar de subastas del Área N1. Lo que más preocupa a Kai es que, según otra información sobre Caronte el Brazo de Hierro, por la que pagó una fortuna, también parece estar muy interesado en la subasta. No solo planea vender parte del tesoro saqueado, sino que también le ha echado el ojo a una mercancía en particular, quizás un esclavo con habilidades especiales o un objeto relacionado con su antiguo jefe, y está dispuesto a comprarla a cualquier precio. Esto significa, que es probable que Caronte aparezca en persona en la subasta. Esta información puso a Kai en un dilema. Por un lado, esta podría ser su mejor oportunidad para capturar a Caronte. Aunque el lugar de la subasta estaba fuertemente custodiado, estaba abarrotado y era caótico. Si lograba colarse, podría encontrar la oportunidad de lanzar un ataque sorpresa cuando Caronte estuviera desprevenido. Pero por otro lado, eso era una subasta humana. Un lugar siniestro que lo llenaba de asco y repulsión, tanto física como psicológicamente. Entrar personalmente en un lugar así, estar en la misma habitación con traficantes de personas, compradores codiciosos e incluso dragones celestiales, y apreciar vidas tratadas como mercancías, era una flagrante violación de sus límites internos y de las enseñanzas del mayor Fujitora. ¿Ir? ¿O no? Capítulo 78. Mis ojos han visto tanta maldad. Kai una vez más cayó en una feroz lucha en su corazón. La razón le dijo que esta era una gran oportunidad para capturar el objetivo, completar la misión, obtener una enorme recompensa e información importante, y no debía desaprovecharse. Pero sus emociones y su conciencia se resistían locamente, haciéndole sentir repulsivo y disgustado hacia ese lugar. Al final, fue el deseo de poder y el corazón cada vez más frío y pragmático frente a la realidad lo que prevaleció. Tenía que irse. Por la recompensa, por la inteligencia, por hacerse más fuerte más rápido. En cuanto a la incomodidad interior y la condena moral, solo podía reprimirlas temporalmente, o
Convencerse de que este es el precio que tengo que pagar para alcanzar una meta más alta. Ahora que he decidido ir, lo primero que necesito resolver es el tema de mis calificaciones para entrar a la subasta. Una subasta de ese nivel no es algo a lo que la gente común pueda entrar a voluntad. Generalmente se requiere una invitación o una prueba suficiente de riqueza y estatus. Kai comenzó a usar su red de inteligencia y sus métodos para encontrar una manera de ingresar. Primero intentó comprarlo pagando un precio alto. Pero pronto descubrió que las entradas para esta subasta parecían estar estrictamente controladas. Había muy pocas disponibles en el mercado negro, y el precio era desorbitado, casi equivalente a la mitad de la recompensa que obtendría por matar al señor X. Esto lo hizo dudar. Justo cuando estaba a punto de abandonar este camino y buscar otra forma, como intentar colarse, una oportunidad se le presentó inesperadamente. El intermediario clandestino con el que había cooperado brevemente en Baby Island lo contactó a través de canales secretos y le dijo que necesitaba su ayuda para hacerle un pequeño favor: lidiar con un líder de una pandilla que había ofendido a un pez gordo en Champuland. Como recompensa, además de Bailey, también había una invitación VIP a la próxima subasta humana. Se decía que esta invitación se había obtenido del desafortunado líder de la banda. Kai aceptó inmediatamente sin dudarlo. Aunque sabía que se trataba de otro negocio oscuro sucio, en comparación con gastar un precio enorme para comprarlo o correr el riesgo de colarse, esta era sin duda la forma más eficiente y rentable. Encontró rápidamente al líder de la banda objetivo y, tras confirmar que era un criminal atroz que merecía ser ejecutado, lo eliminó rápidamente. Luego, obtuvo del intermediario la exquisitamente elaborada invitación a la subasta humana, que incluso tenía un toque de sangre. Al tener en sus manos estos 10 boletos para el Salón del Pecado, Kai se sintió extremadamente complicado. Sabía que cuando entrara en ese lugar, ya no podría afirmar que había trazado una línea clara entre él y la oscuridad como antes. Unos días después, la subasta humana se celebró según lo previsto. Kai se puso un traje negro, relativamente respetable pero discreto, que había preparado especialmente para mimetizarse mejor con el entorno, con el rostro aún cubierto por una bufanda, tanto para ocultar su identidad como para bloquear el olor nauseabundo. En la mano, sostenía el aparentemente ordinario pero afilado cuchillo de caña Jinxin. Con la invitación manchada de sangre, logró sortear las filas de feroces guardias fuera del lugar de la subasta y entró en el oscuro salón al que se resistía con todas sus fuerzas. Tan pronto como entré al lugar, un olor mixto más fuerte y sofocante me golpeó en la cara. Hay un olor lujoso mezclado con puros de primera calidad y perfume caro. Se puede disfrutar de todo tipo de deliciosas comidas de la montaña y del mar y del tentador aroma de los vinos añejos. Pero lo que es más penetrante es el hedor del dinero, un olor nauseabundo entretejido con varias emociones negativas de los seres humanos, como la codicia, la arrogancia, la lujuria, etc. Escondido debajo de todo este brillo y ruido, el miedo, la desesperación, el entumecimiento y los gritos silenciosos de aquellas vidas que se exhiben detrás del escenario como mercancías o que están a punto de ser empujadas al escenario. A Kai se le revolvió el estómago y casi vomitó. Reprimió con fuerza el malestar físico e intentó mantener una apariencia tranquila. Al mismo tiempo, elevó al máximo su haki de observación y observó atentamente su entorno. El lujo dentro del lugar superó su imaginación. La enorme lámpara de cristal, el suelo cubierto de costosas alfombras, las sillas forradas de terciopelo, en todas partes se revela la arrogancia del dinero y del poder. El auditorio estaba lleno de todo tipo de personas, estaban vestidas con ropa elegante y hablaban y reían, pero Kai podía sentir en ellos una especie de indiferencia hacia la vida y el placer de jugar con ella. Especialmente en la primera fila, protegidos por una cinta aislante especial, el aura de esos dragones celestiales, que exudaban una arrogancia divina y menospreciaban todo lo demás, llenó a Kai de un profundo odio y intención asesina. Pero sabía que no podía mostrar hostilidad allí, o las consecuencias serían desastrosas. Se obligó a ignorar los olores y emociones repugnantes, y comenzó a moverse silenciosamente por el lugar, buscando a su objetivo. Brazo de hierro Caronte, Y. Otras posibles pistas relacionadas con su misión. Su ojo mental era como el escáner más sofisticado, filtrando información inútil y capturando cuidadosamente cada respiración sospechosa y fluctuación de energía. Sabía que el peligro estaba en todas partes en este oscuro palacio lleno de pecado y conspiración.
Debe permanecer alerta en todo momento para garantizar su propia seguridad mientras completa sus objetivos. Él había entrado en el corazón de esta oscuridad. Kai reprimió la incomodidad que surgía en su corazón y se movió como un fantasma a través del lujoso y pecaminoso salón de la subasta humana. Su percepción estaba muy concentrada, buscando cuidadosamente el aliento de brazo de hierro Caronte, mientras que al mismo tiempo prestaba atención vigilante a cada posible amenaza a su alrededor. La subasta está en curso. En el escenario, el subastador utilizó un lenguaje altamente provocativo para presentar cada vida que era tratada como una mercancía. Entre el público, aquellos compradores bien vestidos observaban un espectáculo de circo, ya sea comentando con interés, ya sea levantando las manos con indiferencia, o compitiendo en secreto por su presa favorita. Kai podía sentir todo esto claramente. Cada vez que cae el martillo, el destino de una vida cambia por completo. Cada oferta es una manifestación de codicia desnuda e indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Esta escena de total atropello a la dignidad humana y a la libertad le provocó escalofríos y rabia en lo más profundo de sus huesos. Pero se obligó a reprimir esas emociones y concentrarse en su objetivo. Justo cuando la subasta estaba a mitad de camino y la atmósfera estaba llegando gradualmente a su clímax, un olor extremadamente especial y repugnante, como aguas residuales, irrumpió repentinamente en el rango de percepción de Kai. Esta aura estaba llena de una arrogancia indescriptible y morbosamente extrema. Era como si su dueño no fuera humano, sino una especie de dios. Que dominaba todo. Actuaba con una indiferencia desenfrenada y sin restricciones. Dondequiera que pasaba, hasta el aire parecía distorsionarse con su sofocante nobleza. Dragones celestiales. A Kai se le encogió el corazón de repente. Reconoció de inmediato la fuente aura. Aunque antes solo la había percibido a distancia, esta aura única y repugnante de privilegio era inconfundible. Y, esta vez, fue a corta distancia. Había más de uno. Sintió que, a la entrada del lugar de la subasta, una ola de conmoción y halagos se extendió rápidamente como una plaga. El ambiente en el lugar, originalmente ruidoso, de repente se volvió extremadamente opresivo y inquietantemente silencioso. Pudo percibir claramente que casi todos los invitados y el personal se inclinaron y bajaron la cabeza en cuanto apareció el aura, y muchos incluso se arrodillaron en el suelo. Sus posturas reflejaban humildad y miedo, sus emociones estaban llenas de adulación y un profundo temor a enfadar al dios. Solo unas pocas auras permanecen todavía relativamente tranquilas y erguidas. Algunas de estas eran precisamente las supernovas rebeldes que había percibido antes. El aura violenta de Kip transmitía un matiz de desdén y una diversión juguetona. El aura tranquila del búho revelaba una indiferencia despreocupada y un cálculo sutil. Obviamente no tenían una buena impresión de los dragones celestiales, pero parecían entender las reglas aquí y no hicieron nada provocativo. La otra persona que permaneció calmada fue naturalmente el propio Kai. Él todavía permanecía de pie a la sombra del rincón, sin inclinarse como los demás. No era que se atreviera a desafiar la autoridad de los dragones celestiales, sino porque no podía verlos en absoluto. Simplemente sabía que venían por su percepción, pero no podía coordinarse visualmente con ellos. Además, el fuerte sentimiento de disgusto que había en lo profundo de su corazón le hacía reacio a hacer cualquier gesto halagador. Él simplemente restringió su aura al extremo, tratando de parecer una piedra discreta. Entre las innumerables figuras arrodilladas humildemente, Kai sintió que 3 figuras vestidas con ropas extrañas como trajes espaciales, rodeadas por un gran grupo de guardaespaldas vestidos de negro y administradores del lugar, entraron al lugar de la subasta de manera arrogante como dioses patrullando su propio territorio. El líder era un dragón celestial macho que parecía joven pero tenía un aura inusualmente gorda y parecía tener mocos colgando de su cara. Sus pequeños ojos, cuyos contornos percibió Kai, estaban llenos de estupidez, obstinación e indiferencia hacia todo. Él es San Carlos. Detrás de él estaban su padre, San Rothward, y su hermana, Palash y Alulia. También huelen a ese aire repugnante de arrogancia y derecho. Su llegada hizo que la atmósfera en todo el lugar de la subasta fuera extremadamente deprimente. La voz del subastador se volvió más halagadora y cautelosa, y las pujas del público también disminuyeron considerablemente. Parecía que nadie se atrevía a robarle protagonismo a la gente de Tianlong en ese momento.
Kai sintió una profunda repulsión y disgusto sin precedentes ante este privilegio que, simplemente por su linaje, permitía a innumerables personas doblegarse y humillarse, pisoteando las reglas y las vidas a su antojo. Esto lo enfureció más que los asesinatos, saqueos o la conducta depredadora de la mafia por parte de los piratas. Porque se trataba de un mal flagrante, institucionalizado, justificado e incluso tolerado y protegido por innumerables personas. Justo cuando Kai estaba reprimiendo su disgusto interno y continuaba buscando el rastro de Caronte, el proceso de la subasta parecía haber cambiado debido a la llegada de los dragones celestiales. El subastador, en un tono aún más emocionado y misterioso, anunció que lanzaría un artículo especial que era, extremadamente raro y extremadamente valioso. Cuando se abrió el telón, un enorme tanque de agua de cristal fue empujado hacia el centro del escenario. En el tanque de agua, una joven de cabello largo y rosado, que vestía un lindo sujetador de concha y una hermosa cola de pez en la parte inferior del cuerpo, estaba acurrucada en la esquina, temblando, con los ojos llenos de miedo impotente. Sirena. Realmente es una sirena. A Kai se le partió el corazón de nuevo. Había aprendido sobre la existencia de las sirenas en libros y leyendas. Sabía que eran una raza hermosa y bondadosa que vivía en el mar. Pero también sabía que en el mundo humano, especialmente para aquellos nobles codiciosos y ricos hombres de negocios, las sirenas siempre han sido consideradas como colecciones y juguetes extremadamente preciosos, y son una de las mercancías más caras en el mercado del tráfico de personas. Podía percibir con claridad la inocencia, la bondad y el aura única de libertad y claridad que emanaba de esta sirena llamada Kemi. Pero en ese momento, esta aura estaba envuelta en una espesa capa de miedo y desesperación. Al mismo tiempo, Kai también sintió profundamente que en un rincón del lugar de la subasta, varias auras a las que no les había prestado mucha atención antes de repente se volvieron extremadamente emocionadas y enojadas. Uno de los aromas tenía un fuerte olor a pulpo y una sensación de honestidad y ansiedad. Es un tritón. Y parece que conoce a la sirena que mía en el escenario. Xiaoba. Varias auras más y a Kai se le encogió el corazón de nuevo. Eran los sombrero de paja otra vez. El aura de Sanji, llena de lujuria e ira, al ver a una hermosa mujer siendo subastada. El aura de Chopper, llena de compasión y ansiedad. Y otra y un aura un tanto desconocida, pero también llena de bondad y preocupación, un esqueleto. ¿Brook? ¿De verdad se colaron en esta subasta? ¿Qué pretenden hacer? Justo cuando Kai estaba teniendo un dolor de cabeza por la aparición de los piratas del sombrero de paja, San Carlos en el escenario ya estaba mirando a la sirena Kimi en el tanque con ojos brillantes, como un niño que hubiera descubierto un nuevo juguete. ¡Guau! Es una sirena. Una sirena viviente. ¡Qué hermosa! Papá. La quiero. Tengo que comprarla. San Carlos señaló a Cami y gritó con una voz incuestionable, aguda y estridente. El subastador respondió de inmediato con halagos. Saint Carlos tiene un gusto excelente. Esta Miss Kimi es un hallazgo de primera que por fin hemos adquirido. Precio inicial, 500 millones de bayas. 500 millones de bailes. Esta cifra astronómica dejó atónitos a todos en el lugar. Pero a San Carlos no le importó en absoluto, pues incluso sentía que el precio no era suficiente para reflejar su dignidad. Simplemente hizo un gesto con la mano y dijo: ofrezco 500 millones. ¿Quién se atreve a competir conmigo? Su actitud arrogante de darlo todo por sentado, tratando el dinero como basura y la vida como un juguete, hizo que Kai apretara los puños nuevamente. En ese momento, el hombre pulpo, Xiaoba, escondido en la esquina, no pudo contenerse más. De repente, salió corriendo y gritó hacia el escenario. ¡Cambi! ¡Corran! ¡Que no los atrapen! Al mismo tiempo, parecía querer subir corriendo al escenario para salvar a la gente. Sin embargo, sus acciones fueron sin duda como las de una mantis intentando detener un carro, y fueron una provocación flagrante a la autoridad de los dragones celestiales. ¿Cómo te atreves? ¿De dónde salió este miserable hombre pez? ¿Cómo te atreves a hacer ruido delante de mí? San Carlos era demasiado perezoso para hacerlo él mismo. Un guardaespaldas a su lado sacó inmediatamente la pistola de su cintura y disparó a Xiaoba sin dudarlo. ¡Bang! 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 La bala impactó con precisión en el cuerpo de Xiaoba. Salpicó sangre. Xiaoba gimió de dolor y cayó pesadamente al suelo, aparentemente muerto. El lugar de la subasta volvió a sumirse en un silencio sepulcral.
Todos quedaron atónitos ante la repentina escena sangrienta. Pero nadie se atrevió a hablar, y mucho menos a ayudar al Murloc que yacía en un charco de sangre. Porque quien disparó era un guardaespaldas del dragón celestial. Porque el herido era un Murloc de baja estofa. Aquí, esto parecía algo perfectamente normal. A Kai le castañeteaban los dientes. Se le habían clavado las uñas en las palmas, haciéndole sangrar. La rabia que lo invadía, como un volcán a punto de estallar, ya había alcanzado su punto máximo. El supuesto orden, las supuestas reglas, le parecían tan horribles y ridículas en ese momento. Y tras presenciar con sus propios ojos, y su imaginación, la brutalidad imprudente y desenfrenada de los dragones celestiales, tratando la vida como si fuera hierba sin valor, su anterior creencia de que los males necesarios podían tolerarse en aras del orden le parecía tan pálida y engañosa. Podía sentir claramente la fuerza vital de Xiaoba que se desvanecía rápidamente, así como su preocupación por Kimi y su arrepentimiento interminable por no poder rescatar a sus compañeros. También podía sentir claramente la ira extremadamente reprimida y el impulso de avanzar de parte de Sanji, Chopper y los demás. ¿Para detenerlo? ¿Para salvar a ese hombre pez? ¿Para desafiar a ese todopoderoso dragón celestial? Capítulo 79. El Haki dominante de Kai. Las cualidades de un rey. El corazón de Kai se retorcía en una intensa lucha sin precedentes entre su conciencia y sus propios deseos. La razón le decía que no podía actuar. Desafiar a los dragones celestiales aquí equivaldría a un suicidio. Atraería al almirante. Quedaría completamente expuesto. Todos sus esfuerzos y planes previos serían en vano. Incluso podría traer el desastre a Fujitora Senpai. Pero, ¿qué hay de su conciencia? ¿Qué hay de su profunda búsqueda de la rectitud? ¿Iba a presenciar cómo mataban a tiros a inocentes ante sus ojos? ¿Ver cómo subastaban a sirenas bondadosas como juguetes? ¿Iba a presenciar cómo continuaba este crimen atroz? Si le falta incluso este ápice de coraje, si decide retirarse y quedarse de brazos cruzados ante semejante maldad, ¿qué sentido tiene su búsqueda del poder? ¿Qué lo diferencia de esos espectadores apáticos e insensibles que desprecia? Justo cuando Kai estaba luchando ferozmente dentro de sí mismo, casi siendo consumido por las llamas de la ira y la conciencia, un soplo de ira con la que estaba muy familiarizado, reprimido hasta el extremo, y luego, de repente, estalló como un volcán, como un huracán, barriendo instantáneamente todo el lugar de la subasta. Es Luffy. Kaibe percibe, claramente. El chico del sombrero de paja que había estado escondido en la esquina y parecía estar soportando algo a la fuerza, finalmente, explotó por completo en el momento en que vio a Hachi recibir un disparo y caer al suelo. Ya no dudó. Ya no tenía escrúpulos. Incluso ignoró la ansiosa disuasión de Nami y sus compañeros. De repente se levantó de su asiento, sus ojos, que siempre estaban llenos de sol y libertad, ahora ardían con una rabia furiosa que podía quemarlo todo. Dio un paso a la vez, con firmeza, ignorando todas las miradas aterrorizadas e incrédulas a su alrededor, ignorando a los guardaespaldas y al personal que intentaron detenerlo, y caminó directamente hacia el dragón celestial San Carlos, que todavía era alto y poderoso y no le importaba lo que acababa de pasar. El tiempo pareció congelarse en ese momento. Se podía oír caer un alfiler en todo el lugar de la subasta. Todas las miradas, percepción, estaban centradas en este atrevido chico del sombrero de paja. Entonces sí. Bajo la mirada incrédula de todos, incluido Kai, Luffy levantó su puño de goma aparentemente ordinario, y utilizó toda su fuerza para concentrar toda su ira, todas sus acusaciones y toda su negación de esta injusticia y este mal en este puñetazo. Duro. Le da un golpe en la cara gorda y estúpida a San Carlos. Estallido. Un ruido fuerte, extremadamente sordo pero tan fuerte como un trueno. El cuerpo esférico de San Carlos salió volando como si lo hubiera atropellado un camión a toda velocidad. Su rostro quedó gravemente deformado, con sangre brotando de su boca y nariz. Incluso la capucha de cristal que le cubría la cabeza, que simbolizaba su linaje de Dios, se rompió al instante. Como una cometa con la cuerda rota, trazó una parábola en el aire, estrellándose con fuerza contra la pared distante antes de deslizarse al suelo como si fuera barro, completamente inconsciente. Todo el lugar de la subasta cayó instantáneamente en un silencio absoluto y sofocante. Todos se quedaron paralizados, como hechizados. Sus rostros reflejaban un horror indescriptible, miedo y griega.
El desconcierto de una visión del mundo destrozada. Un dragón celestial y en realidad y fue derrotado y en público. ¿Y, por un pirata? ¿Cómo es esto posible? Es simplemente, indignante. El silencio sepulcral duró menos de 3 segundos. Entonces, como una reacción en cadena, un pánico histérico e incontrolable se extendió instantáneamente por todo el lugar de la subasta como una plaga. Oh Dios mío, los dragones celestiales fueron derrotados. Corre. El almirante viene. El mundo se va a acabar. Gritos. Llantos. Mesas y sillas volcadas. La gente se pisoteaba. En un instante, todo el lujoso recinto de subastas se transformó en un caos infernal, lleno de pánico apocalíptico. Los invitados corrieron hacia la salida presas del pánico, como moscas sin cabeza, empujándose y pisoteándose. El ambiente era un caos. Los guardias del lugar de la subasta, tras un breve momento de conmoción, reaccionaron de inmediato. Sus órdenes eran proteger a los dragones celestiales. Ahora que los dragones celestiales estaban siendo atacados, ellos eran los culpables. La única solución era capturar de inmediato al audaz asesino. Atrápenlo. Atrapen a ese chico del sombrero de paja. Protege a San Rothwald y el palacio de Charlulia. Un gran número de guardias corrieron hacia Luffy como una marea. El resto de los piratas del sombrero de paja reaccionaron de inmediato. Aunque también quedaron atónitos por el golpe devastador de Luffy, al verlo rodeado, se unieron a la batalla sin dudarlo. Sanji salió corriendo como un torbellino y usó sus feroces habilidades de patada para patear a varios guardias que corrían hacia Luffy. Chopper se transformó en una forma mejorada con pelaje y se paró frente a Hachi y Kimi. Brook sacó la espada de su bastón y usó su habilidad única con la espada para contener al enemigo. Aunque Nami temblaba de miedo, inmediatamente levantó el palo del clima y se preparó para brindar apoyo. Al mismo tiempo, las supernovas que originalmente vieron el espectáculo tuvieron reacciones diferentes. Kid rió con entusiasmo y crueldad. Interesante. Realmente interesante. Alguien se atrevió a atacar a los dragones celestiales. Bien hecho. Chico de sombrero de paja. Parecía temer que el mundo no se sumiera en el caos, e incluso tomó la iniciativa de usar su poder magnético para absorber a algunos invitados que intentaban escapar o la armada barra guardias que se abalanzaban sobre Luffy, creando un caos aún mayor. Trafalgar Law permaneció tranquilo, con una sonrisa significativa en su rostro. No parecía estar involucrado directamente en la batalla, sino que abrió su habitación y cortó y reemplazó arbitrariamente a algunos guardias desafortunados, como si estuviera llevando a cabo un interesante experimento quirúrgico, mientras que también obstaculizaba hábilmente los refuerzos de la armada. Algunas de las otras supernovas decidieron irse durante el caos, mientras que otras, como Kid y Law, se unieron a la refriega con diversos propósitos, quizás querían ver la fuerza de los almirantes, o tal vez querían aprovechar el caos. Todo el lugar de subastas se transformó por completo en un enorme y caótico campo de batalla. Kai se escondió en las sombras de la esquina, asimilándolo todo, en su mente. Su corazón todavía estaba en gran shock. Luffy, realmente actuó. De hecho, por un amigo Gyojin que acababa de conocer, no dudó en desafiar a la máxima autoridad del mundo entero de la forma más directa y violenta. ¿Era este comportamiento insensato? ¿Imprudencial? ¿Y una especie de impureza que no podía comprender, pero que parecía y anhelar vagamente? Kai no lo sabía. Pero él sabía que desde el momento en que Luffy lanzó ese golpe, todo era irreversible. Almirante, ya viene. Una tormenta mucho más aterradora e impredecible que el incidente de la isla judicial está a punto de estallar en el archipiélago Sabaody. Y él mismo, un espectador que originalmente solo quería completar la tarea y mantener un perfil bajo, ha quedado completamente atrapado en el centro de esta tormenta. El caos acaba de comenzar. El puñetazo estremecedor de Luffy fue como una enorme roca arrojada a un lago en calma, convirtiendo instantáneamente todo el lugar de subastas humanas en el área 1 del archipiélago Sabaody en una olla de avena hirviendo. Gritos, pánico, disparos, explosiones, rugidos, todo tipo de sonidos caóticos y fluctuaciones de energía, como una tormenta física, recorrieron cada rincón. Kai se escondió en las sombras de la esquina, observando todo con calma. Su corazón era como si hubiera experimentado una violenta tormenta, lleno de conmoción, confusión, contradicción y una especie de fría claridad.
Las acciones de Luffy son indudablemente estúpidas e imprudentes, e inevitablemente provocarán las represalias más severas y aterradoras por parte del gobierno mundial. Pero al mismo tiempo, la resistencia más directa y pura al poder y a la injusticia contenida en ese puñetazo despertó en el corazón de Kai una sensación de placer y reconocimiento que él mismo no estaba dispuesto a admitir. Sin embargo, ahora no es el momento de pensar en estas cosas. El caos ha comenzado. Y el caos a menudo también significa oportunidad. Kai se enfrenta a una decisión crítica. Debería aprovechar este caos sin precedentes para completar su objetivo original. Si Caronte Brazo de Hierro está realmente aquí, y luego evacuar rápidamente y mantenerse fuera de allí. ¿O intervenir en este conflicto? Si intervenimos, ¿a qué lado debemos ayudar? ¿Ayudar a los piratas del sombrero de paja? ¿Salvar a la sirena Kami y al Gyojin Hachi? Esto parece coincidir con su conciencia aún viva y su repugnancia por las atrocidades de los dragones celestiales. Sin embargo, hacerlo significaría convertirse en un enemigo absoluto del gobierno mundial. Significaría verse arrastrado al enorme vórtice problemático de los piratas del sombrero de paja. Esto contradecía por completo su intención original de distanciarse de ellos y trazar una línea clara entre ellos. Además, con su fuerza actual, intervenir en un conflicto de esta magnitud probablemente lo pondría en peligro. ¿Ayudar a los dragones celestiales o a la armada que se acercaba? Este pensamiento cruzó la mente de Kai solo un segundo antes de extinguirlo por completo con aún mayor disgusto. Dejar que ayudara a esos arrogantes e insensatos descendientes de Dios que consideraban la vida humana como algo sin valor. Dejar que ayudara a los tiranos en sus tragedias. Eso sería peor que matarlo. Su orgullo y sus finanzas jamás se lo permitirían. Entonces, solo queda un último camino. Los ojos de Kai, en su corazón, recuperaron su frialdad y agudeza. Tomó la decisión que mejor se adaptaba a su personalidad y situación actual. Aprovechar este caos, pescar en aguas turbulentas, lograr sus propios objetivos y luego salir lo antes posible, lejos de ese lugar problemático que estaba a punto de convertirse en un infierno. La vida y la muerte de otras personas no tienen nada que ver con él. El destino de los piratas del sombrero de paja no tiene nada que ver con él. Solo tenía que pensar en sí mismo. Después de tomar la decisión, Kai tomó acción inmediata. Ya no prestó atención a la batalla entre Luffy y los demás, ni tampoco prestó atención a los invitados en pánico. Era como un luchador sigiloso de alto nivel, restringiendo su aura al extremo, usando su haki de observación para sentir con precisión los flujos de energía caótica y los movimientos de personal a su alrededor, y se desplazaba por el borde del campo de batalla como un fantasma. Su objetivo era claro: descubrir la presencia de Caronte Brazo de Hierro. Según información previa, Caronte probablemente estaba en esta sala de subastas. La red del corazón de Kai era como el radar más sofisticado, escaneando rápidamente cada rincón del lugar, filtrando las auras familiares o desconocidas pertenecientes a guardias, invitados, miembros de los piratas del sombrero de paja y otras supernovas, y buscando cuidadosamente esa aura única y dominante con un olor a óxido y una fuerte sensación de poder. Pronto, vio a Caronte en una habitación privada relativamente tranquila cerca del backstage de la subasta. Efectivamente, estaba allí. Además, no parecía inmutarse por el caos exterior y permaneció en la habitación privada, acompañado de varios imponentes guardaespaldas. Parecía estar llevando a cabo una transacción o negociación secreta con alguien. Te encontré. El corazón de Kai se conmovió, e inmediatamente cambió de dirección y se dirigió sigilosamente hacia la caja. El caos es su mejor tapalera. Los sonidos de disparos, explosiones y los gritos de la multitud proporcionaron el ruido de fondo perfecto para su sigilo. Como agua fluyendo que se funde con las sombras, evitó silenciosamente todos los puntos de conflicto principales y evitó hábilmente el rango de percepción de aquellas personas poderosas que luchaban ferozmente, como Kid, Law e incluso los piratas del sombrero de paja. Incluso se pone manos a la obra eliminando a unos cuantos personajes despistados que se interpusieron en su camino, quizás guardias de la casa de subastas o miembros de una pandilla, con un movimiento limpio y ordenado que no atrajo la atención de nadie. Justo cuando Kai estaba a punto de alcanzar la casilla objetivo y estaba buscando una oportunidad para lanzar un ataque sorpresa, una aura aterradora que había sentido cerca de la barra antes, tan vasta como el abismo, volviendo a la naturaleza, pero conteniendo una majestuosidad suprema, de repente descendió sobre todo el lugar de la subasta como un rey.
Plutón. Silverback Rayleigh. A Kai le dio un vuelco el corazón. ¿De verdad apareció aquí el vicecapitán de este legendario rey pirata? Y. A juzgar por el aura contenida pero innegablemente poderosa que emanaba, estaba claro que no planeaba permanecer recluido por más tiempo. Entonces, Kai sintió claramente que Rayleigh había pasado fácilmente a través de la multitud caótica y el feroz campo de batalla como si paseara por el jardín, y llegó al frente de los piratas del sombrero de paja, que parecían estar rodeados por una gran cantidad de guardias y la marina que se habían apresurado después de escuchar las noticias, y la situación era precaria. Entonces sin ningún movimiento innecesario, quizás ni siquiera se movió un dedo. Una onda expansiva mental, invisible pero tangible, llena de una opresión absoluta, como un tsunami, arrasó instantáneamente todo el recinto de la subasta. Haki del Conquistador. Aunque Kai no podía sentir directamente las calificaciones del rey como aquellos que poseían el Haki del Conquistador, su Haki de observación extremadamente agudo podía capturar claramente el poder aterrador de esta onda de choque mental. Sintió que los soldados de la marina, los guardias de la subasta e incluso algunos invitados con poca fuerza de voluntad a su alrededor, bajo este shock mental, eran como trigo recién cortado. Ponían los ojos en blanco, echaban espuma por la boca y se desmayaban. Incluso aquellos que eran más fuertes y apenas podían soportar el impacto de este color dominante, como algunos oficiales navales o supernovas como Kid y Lau, palidecieron, sus cuerpos temblaron involuntariamente y sus ojos estaban llenos de horror y miedo. Todo el caótico lugar de subastas se llenó de repente de un silencio inquietante debido a esta repentina aura dominante. Tan fuerte. Kai se ocultó en las sombras, con el corazón lleno de una conmoción sin precedentes. ¿Era este, el legendario Haki heroico que solo aparece una vez entre 1.000.000? ¿Acaso la simple liberación de esa aura podría dejar a tantos enemigos indefensos al instante? Además, la intensidad y el alcance del Haki heroico que Rayleigh desató no tenían precedentes. Era incluso muchísimo más poderoso y concentrado que el Haki naciente que había percibido en Luffy. Este Plutón realmente hizo honor a su reputación. Su poder era tan aterrador que probablemente había alcanzado el nivel más alto del mundo, codo con los 4 emperadores y los almirantes de la armada. Kai también lo entendió. Los piratas del sombrero de paja, parecían poseer siempre esa increíble suerte o encanto. Siempre se topaban con personas nobles como Rayleigh, dispuestas a ayudarlos en los momentos más críticos. Quizás, sea esta una de las razones por las que pueden crear milagros una y otra vez. Pero ahora no es el momento de pensar en estas cosas. La repentina intervención de Rayleigh conmocionó a todo el público, pero también atrajo la atención de todos. Esta era la oportunidad perfecta para que Kai escapara. Ya no lo dudó más y de inmediato se rindió y continuó caminando hacia la casilla objetivo para volar. Su objetivo ha cambiado de completar la misión a evacuar de forma segura lo antes posible. Mientras toda la atención estaba dirigida a Rayleigh y los piratas del sombrero de paja, Kai atacó silenciosamente como el guepardo más ágil. Utilizó su Haki de observación para planificar la ruta de evacuación más rápida y encubierta, evitando todos los posibles puntos de visión y percepción. Su figura se movía entre las sombras como un fantasma, sin hacer ningún ruido y sin dejar rastro alguno. En solo unas cuantas respiraciones, pasó con éxito a través de la caótica sala de subastas y llegó al exterior del edificio. No miró atrás ni intentó siquiera percibir los acontecimientos que ocurrieron posteriormente en el lugar de la subasta. Esto ya no tiene nada que ver con él. Capítulo 80. El general Kai captura al sombrero de paja. Te dejo acusarme de espiar. Como un murciélago que se funde con la noche, desapareció rápidamente en el laberinto de raíces de manglares gigantes y burbujas de jabón flotantes del archipiélago Sabaody. Sabía que las consecuencias de vencer a los dragones celestiales no terminarían simplemente por la aparición de Rayleigh. Una tormenta más grande está a punto de golpear la isla. Debe encontrar una manera de irse antes de que esta tormenta devore completamente este lugar. Kai era como un perro perdido, aunque en su corazón no lo creía, simplemente estaba obligado por la situación, corriendo a toda velocidad hacia el puerto a través de las caóticas y peligrosas calles del archipiélago Sabaody. No se atrevió a detenerse ni un momento, porque sabía que no le quedaba mucho tiempo.
Poco después de abandonar la sala de subastas humanas, que parecía una guarida del pecado, la red del corazón de Kaina, que escaneaba constantemente el entorno como un radar, captó un aura aterradora, extremadamente poderosa, deslumbrante, ardiente como el sol y con una indescriptible sensación de velocidad. Se acercaba desde el cielo lejano hacia el archipiélago Sabaody a una velocidad asombrosa, incomprensible para él. Esta aura, era completamente diferente de la frialdad de Aokiji que había encontrado antes, y también completamente diferente del aura tranquila y pesada del mayor Fujitora. Es más bien una especie de luz pura y suprema. Tiene la calidez y el brillo de la luz, así como la velocidad Y. La energía destructiva de la luz. Un almirante de la Armada. Y. Es Kizaru, conocido como Flashman, quien posee el poder de la fruta destello de tipo naturaleza. Borsalino. El corazón de Kaiju se hundió de repente. De verdad que llegó. Y llegó rapidísimo. La consecuencia de vencer a los dragones celestiales fue que uno de los luchadores más fuertes del cuartel general de la Marina fue atraído directamente. Kai no dudaba de que si este almirante, famoso por su velocidad, llegaba al archipiélago Sabaody, toda la isla quedaría completamente aislada en un instante. Para entonces, no solo él, ni siquiera esas poderosas supernovas podrían escapar. Al mismo tiempo, percibió que en las aguas que rodeaban el archipiélago Sabaody, una gran cantidad de buques de guerra, como tiburones oliendo sangre, se acercaban rápidamente desde todas direcciones. Las innumerables bocas negras de los buques de guerra exudaban un aura fría y asesina, como si estuvieran listos para borrar la isla del mapa. El aire se llenó de una atmósfera sofocante y asesina sin precedentes. Era como si una enorme soga invisible se apretara lentamente, intentando estrangular por completo el mal y el caos de la isla. Debe ser más rápido. Kai llevó su velocidad al límite. Ya sin preocuparse por llamar la atención, su figura era como un rayo negro, saltando y zigzagueando entre los tejados de los edificios y las ramas de los manglares gigantes. Incluso empezó a usar su haki de armamento para cubrirse los pies en ráfagas cortas y limitadas, aumentando así la potencia y la velocidad de sus patadas. Debe encontrar una manera de abandonar esta isla que está a punto de convertirse en Jedi antes de la llegada del almirante de la Marina Kizaru y antes de que la flota de la Marina complete el bloqueo. El puerto. Tenía que llegar cuanto antes. Podría haber algún barco allí, que pudiera aprovechar el caos y escapar. El tiempo se ha convertido en su recurso más preciado y escaso en este momento. Cada minuto y cada segundo están relacionados con su vida y su muerte. Sobre el archipiélago Sabaody, la luz que representa la destrucción absoluta se acerca cada vez más a una velocidad alarmante. La velocidad de reacción de la armada fue mucho más rápida de lo que Kai había imaginado. Justo cuando el aura deslumbrante del almirante Kizaru descendió sobre el archipiélago Sabaody como el sol, Kai sintió claramente que una enorme e impenetrable red de cerco compuesta por innumerables barcos de guerra y soldados de élite se había formado rápidamente en las aguas exteriores del archipiélago Sabaody. Todos los puertos convencionales estaban bloqueados, y cualquier barco que intentara salir sería objeto de un bombardeo implacable. El mar estaba lleno de lanchas patrulleras, como perros vigilantes, buscando cualquier objetivo sospechoso. Incluso el cielo estaba lleno de gaviotas exploradoras navales sobrevolando. Además, una gran cantidad de soldados de la Marina y agentes del gobierno invadieron rápidamente diversas zonas del archipiélago Sabaody e iniciaron una rigurosa búsqueda. Su objetivo principal eran, naturalmente, los piratas del sombrero de paja, quienes habían atacado a los dragones celestiales y declarado abiertamente la guerra al gobierno mundial. Pero al mismo tiempo, también han reforzado las inspecciones y controles sobre otros piratas, cazarrecompensas y cualquier persona sospechosa en la isla. Todo el archipiélago Sabaody se ha convertido en una enorme jaula de la que nadie puede escapar. Kai se dio cuenta de que era imposible salir por medios convencionales. El puerto estaba bloqueado y el barco no podía salir al mar. Incluso si pudiera encontrar un pequeño bote, lo más probable es que fuera descubierto y hundido por un barco patrullero de la Marina antes de abandonar el archipiélago. ¿Qué hago? ¿De verdad voy a quedar atrapado y morir en esta isla, esperando a que me cace la armada o que me pille una tormenta más grande? No. No podemos quedarnos sentados esperando la muerte. Kai se obligó a calmarse. Cuanto más crítico sea el momento, más necesario es mantener la cabeza despejada. Si los medios convencionales no funcionan, entonces solo podemos utilizar medios no convencionales.
Llevó su percepción al límite, como el escáner más sofisticado, explorando cuidadosamente el entorno único y complejo del archipiélago Sabaody, que estaba compuesto por manglares gigantes de Archiman. Centró su atención en los intrincados y laberínticos sistemas de raíces de los manglares gigantes. Estas raíces no solo formaban la base terrestre de la isla, muchas incluso se extendían a gran profundidad. Quizás, entre estos enormes sistemas de raíces entrecruzadas, había algún pasaje submarino desconocido que condujera a los mares exteriores. O al menos, podrían proporcionarle suficiente cobertura, permitiéndole evadir el reconocimiento aéreo y de superficie de la Armada y nadar lo suficientemente lejos. También extendió su percepción a las gigantescas burbujas de jabón que flotaban en el aire. Aunque estas burbujas parecen frágiles, parecen poseer una extraña flotabilidad. ¿Es posible usar estas burbujas para escapar del aire? Aunque suene un poco fantasioso, en esta situación desesperada, vale la pena intentar cualquier posibilidad. Kai era como un prisionero a tientas en un laberinto oscuro. Utilizó su poderosa percepción para buscar con cuidado un rayo de esperanza en la estrecha red de patrullaje de la Marina. Evitó los principales pasajes y áreas fuertemente custodiadas por la Marina, y eligió específicamente explorar aquellas áreas remotas, desoladas e incluso poco visitadas de raíces de manglares debido al duro entorno. Se sumergió en las heladas aguas del mar, palpando atentamente la estructura de las enormes raíces de los árboles que penetraban profundamente en el lecho marino, buscando posibles cuevas naturales o vías fluviales secretas creadas por el hombre. Incluso intentó saltar sobre las enormes burbujas que flotaban a baja altitud, sintiendo su flotabilidad inestable y su superficie frágil, y evaluando la viabilidad de usarlas para escapar. Este proceso está lleno de peligros e incertidumbres. Tuvo que permanecer en constante vigilancia, evitando las patrullas y centinelas navales, al mismo tiempo que enfrentaba los diversos peligros que existían en el propio archipiélago de Chabao. Era como un fantasma que caminaba en las sombras, luchando por encontrar la grieta que conducía a la libertad en la red tendida por la Marina. Justo cuando Kai acechaba cuidadosamente en las sombras del archipiélago Sabaody, luchando por encontrar una forma de escapar, su percepción inevitablemente capturó las batallas trascendentales que tenían lugar en otras áreas de la isla. Especialmente esa aura aterradora que es tan deslumbrante como el sol y representa a una de las fuerzas de combate más altas de la Marina. El almirante Kizaru. Kizaru no parecía tener prisa por perseguir a los piratas del sombrero de paja de inmediato. En cambio, parecía estar llevando a cabo una relajada y agradable limpieza del lugar. Kai, presente desde lejos que Kizaru, paseando tranquilamente por el jardín, apareció ante las supernovas rebeldes reunidas en el archipiélago Sabaody. Y entonces, de una manera casi juguetona, pero llena de poder absoluto, las aplastó. Percibió, que el mago sónico, Skulachiman-Ap, acababa de lanzar un ataque de prueba contra Kizaru. Al segundo siguiente, un destello de luz dorada increíblemente rápido lo atravesó. La fuerza explosiva lo arrojó al instante, dejándolo sin vida y en el limbo. Vio a Basil Hawkins, el mago que podía usar las cartas Carter para adivinar y atacar, usar su extraña habilidad de stand para bloquear los ataques iniciales de Kizaru, pero pronto fue alcanzado por la patada ultra rápida de Kizaru. Esa patada aparentemente casual contenía una fuerza aterradora capaz de romper una montaña. Hawkins salió volando hacia atrás como una cometa con la cuerda rota, y su respiración se debilitó al instante. Él vio que Red Flag X-Traque, que poseía la habilidad de la antigua fruta de dinosaurio, Bae, se transformó en un enorme Allosaurus y trató de enfrentarse a Kizaru con poder. Pero Kizaru simplemente extendió un dedo, y un diminuto rayo láser surgió de sus yemas, pero contenía una energía aterradora. El rayo láser atravesó fácilmente las escamas orgullosas y duras de Drake, dejándole una herida calcinada y penetrante en el hombro. Vio que el extraño monje Urouge de la Isla del Cielo, gigante como un gigante, había logrado combatir algunos ataques con Kizaru gracias a una habilidad especial que lo hacía más fuerte cuanto más herido estaba. Sin embargo, al final, fue derrotado por las patadas ultra rápidas de Kizaru, densas como una tormenta e imposibles de esquivar, dejándolo cubierto de heridas y retirándose hecho un desastre. Rápido. Demasiado rápido. La velocidad de Kizaru superaba la comprensión de Kai. Sus métodos de ataque eran completamente ilógicos.
Esos disparos láser aparentemente aleatorios y patadas a la velocidad de la luz contenían un poder aterrador que podía herir fácilmente o incluso matar instantáneamente a supernovas con recompensas superiores a los 100 millones. Lo que más le palpitaba el corazón a Kai era la actitud cínica y casi controlada de Kizaru durante la batalla. No parecía estar mostrando su verdadera fuerza en absoluto, simplemente jugando, pisoteando como hormigas las supernovas que habían aterrorizado la primera mitad del Grand Line. ¿Es esta, la verdadera fuerza del almirante de la Marina? El corazón de Kai se llenó de una conmoción sin precedentes y griega. Un toque de desesperación. Se dio cuenta de que, aunque había sobreestimado la fuerza del almirante de la Armada, la realidad parecía ser mucho más cruel de lo que imaginaba. Su supuesta mejora de fuerza probablemente no fue suficiente para que se lo tomara en serio frente a un monstruo del nivel de Kizaru. La brecha entre él y un hombre fuerte a este nivel es tan insuperable como la brecha entre el cielo y la tierra. Esta cruel constatación fue como un balde de agua fría, que extinguió el orgullo y la confianza que acababan de encenderse en su corazón debido a su mayor fuerza. Pero al mismo tiempo, también despertó un deseo más profundo y fuerte en su corazón, por poder. Tenía que hacerse más fuerte. No era suficiente. No era lo suficientemente bueno ahora mismo. Tenía que encontrar una manera más rápida y efectiva de superar este abismo. De lo contrario, y ni hablar de desafiar al gobierno mundial y resolver agravios pasados, incluso sobrevivir en este nuevo mundo de la ley del más apto sería un lujo. Justo cuando Kai quedó en shock y alertado por la aterradora fuerza mostrada por Kizaru, su percepción captó otra aura más peculiar y peligrosa. No solo una acción, sino varias acciones. Estas auras eran increíblemente poderosas, gélidas y griega. Carecían de alma. Kai sentía un gran parecido con el tirano Bartolomeu Kuma, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, a quien había conocido en la barca Friller. Sus siluetas, así como las extrañas fluctuaciones de energía que parecían emitir una especie de rayo de alta energía, eran sorprendentemente similares. Sin embargo, estos osos son fundamentalmente diferentes de los verdaderos osos Bartolomé. Carecen de las fluctuaciones emocionales y la fuerza de voluntad de las personas vivas. Son más bien, máquinas de matar controladas por programas precisos. Pacifista. La palabra cruzó la mente de Kai al instante. Mientras recopilaba información sobre los Shichibukai y el cuartel general de la Marina, había oído vagos rumores sobre el arma secreta de la Armada, el pacifista. Se decía que estas armas, desarrolladas por el genio científico más misterioso del cuartel general de la Marina, Vegapunk, estaban basadas en Bartolomeu Kuma, de los Shichibukai. No solo poseían cuerpos de aleación extremadamente duros y la capacidad de imitar los ataques láser de Kizaru, sino que incluso podrían estar equipadas con otras tecnologías aterradoras, aún desconocidas. Y ahora, estas legendarias armas humanas han aparecido en el campo de batalla del archipiélago Sabaody. Y. Sorprendentemente, sus objetivos son las supernovas que luchan contra Kizaru, o que están siendo devastadas por él. Kai podía sentir claramente que la incorporación de estos pacifistas instantáneamente sumergió a las ya precarias supernovas en una situación aún más desesperada. Aunque el ataque láser del pacifista no es tan poderoso como el de Kizaru, tiene la ventaja de ser numeroso y atacar desde ángulos complicados. Combinado con los esquivos golpes ultra rápidos de Kizaru, es como una red ineludible. Sus cuerpos de aleación son increíblemente resistentes, e incluso los ataques con toda la fuerza de las supernovas difícilmente les causarán daño significativo. En cambio, podrán aprovechar la oportunidad y herirlos con poderosas ondas de choque o técnicas de combate cuerpo a cuerpo, que parecen imitar algunas de las habilidades del oso. Kai sintió, a esas supernovas, generalmente rebeldes y sin ley. Bajo el doble ataque de Kizaru y los pacifistas, fueron brutalmente golpeados, cubiertos de cicatrices e incluso comenzaron a mostrar signos de derrota y huida. Un escalofrío le recorrió el corazón. ¿El gobierno mundial ha dominado un armamento tecnológico tan aterrador? ¿Han clonado a los poderosos Shichibukai, borrado su conciencia y transformado en auténticas máquinas de matar? Esta fusión de tecnología, habilidades de la fruta del diablo, el pacifista parece ser capaz de imitar los láseres de Kizaru, quizás relacionado con el poder de la fruta. E incluso modificación del cuerpo humano, el potencial es realmente infinito. Si este tipo de pacifista puede producirse en masa, sin duda será una pesadilla para los piratas y las fuerzas de resistencia de todo el mundo.
Kai tiene una comprensión más profunda y temerosa del poder y el trasfondo del gobierno mundial. También estaba más agradecido de no haber hecho enemigos precipitadamente en la marina o en el gobierno. Antes de descubrir el verdadero alcance de actos pacifistas y encontrar una forma de contenerlos, enfrentarse directamente al gobierno mundial equivaldría a la autodestrucción. Justo cuando Kai estaba alerta a la aparición de los pacifistas y continuaba buscando una manera de escapar del caos, su percepción una vez más capturó el aliento de los piratas del sombrero de paja. Esta vez, su situación parece ser incluso más desesperada que la de aquellas supernovas que están siendo perseguidas por Kizaru y los pacifistas. Kai sintió que Luffy, Zoro, Sanji y los demás, con la ayuda de Pluto Rayleigh, parecían haber escapado temporalmente de la persecución directa del almirante Kizaru. Capítulo 81 Matando al loco Kai. Los piratas del sombrero de paja lloraron a ciegas. Pero pronto fueron enredados por otra fuerza poderosa. Había un hombre alto que sostenía un hacha gigante, con aspecto un poco simple pero con un aura inusualmente tranquila y poderosa, Zanta Omaru. Y. Dos pacifistas idénticos a los que atacaron las supernovas antes. La fuerza de Zanta Omaru es extremadamente poderosa. Su haki de armamento parece extremadamente puro, Kai puede sentir su férrea defensa y su taijutsu también es poderoso. Los ataques láser y los cuerpos endurecidos de los dos pacifistas son incluso más poderosos que los feroces ataques de los sombrero de paja. Los sombrero de paja son derrotados paso a paso y se ven envueltos en una batalla sin precedentes. Kai podía sentir claramente. Zoro parecía gravemente herido. Ya había acumulado heridas graves en la batalla anterior, quizás en Thriller Barco en otro lugar. Ahora, ante el asedio de Zanta Omaru y los pacifistas, su respiración se volvió extremadamente débil y desordenada, y casi había perdido la capacidad de luchar. Aunque las patadas de Sanji seguían siendo potentes, no fueron efectivas contra la impenetrable defensa del haki de armamento de Zanta Omaru. En cambio, el oponente aprovechó la oportunidad y lo golpeó con un hacha pesada, hiriéndolo. Aunque Nami, Usopp, Sniper King, Chopper, Brook y otros luchan desesperadamente y usan sus respectivas habilidades para acosar y apoyar, su papel es mínimo en una batalla de este nivel, y ni siquiera pueden protegerse a sí mismos. Incluso el Luffy más fuerte, que acababa de experimentar una brutal batalla de vida o muerte con Luffy y cuya fuerza física aún no se había recuperado por completo, parecía indefenso y exhausto frente al Zanta Omaru con una defensa asombrosa y el uso de extrañas ondas de choque, y los dos pacifistas que disparaban láseres incansablemente. Situación desesperada. Esta era la primera vez que Kai sentía a los piratas del sombrero de paja caer en una situación tan desesperada. Parecían estar atrapados por una red invisible, y por mucho que lucharan, no podían escapar de la aniquilación total. Kai se escondió en la distancia, sintiendo todo esto en silencio. Su corazón estaba sorprendentemente tranquilo, e incluso, había un toque de frío placer. ¿Es esto lo que pasa cuando desafías al gobierno mundial? ¿Es este el precio que pagas por tu supuesta colaboración? Recordó la escena cuando fue abandonado. Si no me hubieran expulsado, ¿estaría ahora en la misma situación desesperada que ellos? Sin embargo, justo cuando Kai pensó que el destino de los piratas del sombrero de paja estaba sellado, un aura fría familiar, extremadamente poderosa, majestuosa e indescriptiblemente programada descendió repentinamente y sin previo aviso sobre el desesperado campo de batalla como si se teletransportara. Este aliento, las pupilas, y el corazón, de Kai se encogieron de repente. Era él. El tirano Bartolomeu Kuma, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, poseedor del poder de la fruta de la albóndiga, a quien conoció en la barca Frigger. La aparición del oso paralizó instantáneamente todo el campo de batalla. Tanto Zanta Omaru y los pacifistas, que atacaban ferozmente, como los piratas del sombrero de paja, que ya estaban al borde de su límite, quedaron impactados por la repentina llegada de la gigantesca figura. Kai se sintió extremadamente confundido y desconcertado. ¿Bartolomeu Kuma? ¿Por qué está aquí? ¿No es uno de los Shichibukai? En teoría, debería ser aliado del gobierno mundial. ¿Está aquí para ayudar a la armada y a Senta Omaru a eliminar por completo a los piratas del sombrero de paja? Pero, ¿por qué el aura que emanaba, aunque aún poderosa, tenía un aire desalmado, frío y rutinario, como el de los pacifistas? ¿Y no pareció atacar a los piratas del sombrero de paja de inmediato? ¿Cuál es la postura de Shion y cuál es el propósito de su visita?
La mente de Kai estaba llena de preguntas. Tenía la premonición de que la llegada repentina de este oso tirano probablemente traería cambios aún más impredecibles y subversivos a esta situación de batalla ya caótica. Y su propio plan de escape parecía, también necesitar ser reevaluado y ajustado en función de este cambio repentino. La situación se está volviendo cada vez más confusa. La repentina llegada del tirano Bartolomeu Kuma fue como dejar caer una bomba en un campo de batalla ya caótico, dejando a todos brevemente aturdidos y desconcertados. Especialmente Kai. La repentina llegada del oso tirano Bartolomé fue como arrojar un enorme bloque de hielo a una olla de aceite hirviendo, lo que sumió al instante el campo de batalla, originalmente caótico y feroz, en un silencio inquietante y sofocante. Sin embargo, Zan aún conservaba un extraño rastro de autoconciencia, lo que lo confundía aún más. Sin embargo, Momomaru dejó de atacar y observó con recelo esta arma humana en su opinión, pero con un aura más intensa. Lo que sucedió a continuación superó con creces la comprensión de Kai, e incluso podría decirse que trastocó su comprensión de los insondables 7 señores de la guerra del mar en combate. Los dos pacifistas también dejaron de disparar láseres temporalmente, como si esperaran el resultado de la vida o la muerte. El enorme cuerpo de Bartolomeu Kuma, como si estuviera hecho de acero, daba lentamente nuevas instrucciones. Los piratas del sombrero de paja, que estaban al borde del colapso, miraron a Pan, quien apareció de repente, y levantó su palma cubierta de bolas de carne con sorpresa y duda. Sus movimientos no eran rápidos, e incluso parecían un poco torpes y procedimentales, pero aún así era un pez gordo. No entendían por qué este Shichibukai, que una vez los había perdonado en Thriller Bark, poseía un poder extraño tan incuestionable e irresistible. Su primer objetivo era el que ya había resultado gravemente herido y que volvería a aparecer. ¿Era un enemigo o un amigo? Kai estaba escondido en la distancia, y también usó todos sus sentidos para herir al espadachín casi moribundo, Roronoa Zoro. La palma del oso presionó suavemente el cuerpo de Zoro. No hubo ninguna explosión capaz de sacudir la tierra ni ninguna energía devastadora. Simplemente me concentré en el oso y traté de comprender el propósito de su visita. El aliento del oso todavía era frío y programado, carecía del suave sonido de una burbuja. Y entonces el poderoso cuerpo de Zoro mostró evidentes fluctuaciones emocionales, haciendo imposible juzgar sus verdaderas intenciones. En ese breve e inquietante silencio, junto con su indomable voluntad de espadachín, desapareció inesperadamente. Como en medio del silencio, el oso levantó lentamente su enorme pata enguantada. Entonces, como si una mano invisible lo hubiera borrado de este mundo, dejando solo un Kai débil y hinchado en su lugar, una marca que nadie presente, excepto quizás Riley y Kizaru, quienes tal vez conocían la historia interna, podía entender. Zoro. Kai sintió claramente que los otros miembros de los piratas del sombrero de paja habían lanzado un ataque desgarrador, y sucedió. El primer objetivo del oso resultó ser Lun, quien ya estaba gravemente herido y casi incapaz de moverse. Dejó escapar un grito desgarrador, lleno de conmoción y miedo. Pero el oso no dejó de moverse. Su próximo ronó a Zoro. La pata del oso acarició suavemente el cuerpo de Zoro. No hubo explosiones de energía impactantes ni efectos de luz llamativos. Pero el objetivo de la pata del oso que tocó el cuerpo de Zoro fue el igualmente exhausto y herido chef lujurioso. Sanji. En ese mismo momento, Kai sintió claramente que la respiración de Zoro estaba como envuelta y comprimida por alguna fuerza invisible y ligeramente presionada. También se convirtió en un rayo de luz y desapareció de la nada. Sanji. Y entonces, con un zumbido, se convirtió en un rayo de luz y desapareció en un instante a una velocidad que supera las leyes de la física. Fue un grito de desesperación. Luego, el rey francotirador de nariz larga, Usopp, estaba en el cielo. No quedaba ni rastro de aliento. Como si lo hubieran aniquilado por completo. Así que... ¿es ese lindo Dr. Reno, Chopper? ¿Es esa sexy navegante, Nami? Ryu. Los demás miembros de los piratas del sombrero de paja gritaron aterrorizados. No tenían ni idea de lo que estaba pasando. Era ese músico esqueleto, Brock. O incluso, ese cyborg, Frankie, que acababa de unirse. Uno tras otro. Bartolomeu Kuma era como una máquina fría e indiferente que ejecutaba un programa misterioso. Zoro, simplemente desapareció. ¿Lo mataron?
¿O lo teletransportaron a algún lugar desconocido? Antes de que pudieran recuperarse de la sorpresa al ser golpeados por sus aparentemente suaves pero en realidad incomprensibles patas, el segundo objetivo de Kuma ya se había convertido en el enmascarado rey francotirador Usopp, el arrogante miembro de los piratas del sombrero de paja que había causado caos en la isla judicial e incluso se atrevió a declarar la guerra al gobierno mundial. Con solo una ligera bofetada, el aura de Usopp, llena de miedo y desgana, desapareció sin dejar rastro en un instante, como un meteoro. Usopp. A continuación, fueron las montañas, una tras otra, derribadas. Cada uno de ellos, justo antes de ser abofeteado y desaparecer, era Nami. Era Chopper. Era Frankie. Era Brock. El enorme oso exudaba fluctuaciones emocionales extremadamente fuertes y variadas. Hubo conmoción. Hubo miedo. Hubo desesperación. Había una figura, como una máquina incansable ejecutando un programa fijo, moviéndose lentamente por el campo de batalla. Cada vez que levantaba la mano, también se oía un grito desgarrador por sus compañeros cuyas vidas eran inciertas. Luffy. Cada vez que tu mano cae, un miembro de los piratas del sombrero de paja desaparece. Su aliento es como si lo borrara una goma de borrar. Todos. Esos gritos llenos de dolor y desesperación perforaron los sentidos de Kai como agujas. Al final, solo quedaron las marcas de lápiz del capitán del sombrero de paja, Monkey una a una, desaparecieron por completo de la percepción de Kai. Solo quedaron las persistentes emociones de desesperación, desgana y llantos desgarradores por sus compañeros. Cero solicitar flores. Luffy. Kai sintió a Luffy presenciando cómo sus amigos desaparecían uno tras otro frente a él, pero no pudo detenerlos. Atacó al oso frenéticamente, agotando todas sus fuerzas. ¿Qué demonios estaba pasando? Kai se escondió en las sombras, con el corazón lleno de una confusión sin precedentes y griega. Su propio poder. Una ametralladora de goma. Un cohete de goma con 19 cañones. Incluso volvió a activar la devoradora segunda marcha. Un escalofrío indescriptible. La habilidad de este oso era realmente extraña. Demasiado autoritaria. Todos sus ataques, al impactar su cuerpo de hierro, eran como una gota en el océano, ineficaces. No era una pelea en absoluto. Era un exilio. O quizás, una aniquilación. No podía entender el comportamiento del oso. Daño. Incluso, el oso usó su extraña habilidad de albóndigas para rebotar fácilmente. ¿Acaso Lu cumplía las órdenes del gobierno mundial, ejecutando a los piratas del sombrero de paja de una forma especial? ¿O era el cuerpo de Tsubasa, temblando violentamente de ira, desesperación e impotencia? ¿Ocultaba algo? ¿Era una forma especial de rescate? Obligándolos a salir de esta situación desesperada y llevarlos a un lugar seguro, esos ojos, percibidos, que siempre brillaban de alegría y confianza, ahora estaban ahogados en un dolor y unas lágrimas interminables. Kai no lo podía decir. El aliento del oso permaneció frío y vacío, desprovisto de cualquier emoción descifrable. Él solo podía observar, percibir, en silencio todo lo que sucedía. Mira eso. Devuélvanme a mis amigos. Rugió a Luffy como una bestia herida. El grupo pirata, que solía ser tan ruidoso y siempre capaz de crear milagros, rugió ante sus ojos de una forma extraña, ronca y desesperada. El dolor y la rabia impotente que contenía ese aliento, incluso de una forma tan profunda, se desmoronaron y se derrumbaron por completo. Al final, Luffy fue el único que quedó en el campo de batalla, lo que hizo que Kai, el espectador escondido en la distancia, sintiera una ola de palpitaciones. Sin embargo, Oso observó impotente cómo sus compañeros desaparecían uno tras otro frente a él, pero estaba impotente y seguía sin recibir respuesta. Simplemente lo miró con indiferencia con esos ojos aparentemente inexpresivos, o quizás sensores. Atacó al oso frenéticamente, usando todo el poder de su Gear-2, incluso intentando desatar movimientos aún más poderosos. Pero el chico del sombrero de paja, forcejeando frenéticamente frente a él, era diminuto. Entonces, volvió a alzar su ataque envolvente, pero fue fácilmente desviado por la habilidad de pared del oso. Incluso su orgullosa palma de goma, que parecía ejecutar el juicio final, fue golpeada lenta pero irresistiblemente por la carne del oso, y sintió un dolor sin precedentes. Una enorme diferencia de fuerza. ¿Presionando a Luffy? No.
El último grito de Luffy, lleno de desesperación y frustración, y el dolor y la desesperación infinitos de ver desaparecer a sus compañeros, finalmente abrumaron al siempre optimista Gan. Al igual que sus compañeros antes que él, se transformó en un rayo de luz y desapareció en el cielo caótico y sombrío del archipiélago Sabaody. En un instante todo el campo de batalla quedó en un silencio sepulcral. El chico del sombrero de paja. Ah. Kai sintió claramente que Luffy. Solo quedaba el demoníaco Bartolomeu Kuma, y aquellos que también estaban atónitos y desconcertados al ver a las bestias heridas rugiendo con furia impotente y desesperación absoluta. Zantaoan y los pacifistas estaban atónitos y desconcertados. El escondite de Kai fue tan trágico, tan doloroso, que incluso Kai, un espectador que estaba acostumbrado desde hacía mucho a la indiferencia, sintió un poco de palpitaciones mientras observaba esta escena de pesadilla, completamente incomprensible de principio a fin en las sombras de arriba. Entonces, la última palma del oso aterrizó sobre Luffy. Eso se ve claramente. Su cerebro casi se paraliza. Él no podía entender. No podía entender en absoluto el comportamiento del oso. ¿Qué diablos está haciendo esto? Los piratas del sombrero de paja, uno a uno, exudaban un aura familiar de voluntad inquebrantable y potencial ilimitado. Como una cometa con la cuerda rota, se transformaron en un último rayo de luz y se desvanecieron en el cielo del archipiélago Sabaody. Se acabó. Una vez incapaces de volar, hacerlos desaparecer. Este es un método de ejecución extremadamente cruel. Desterrarlos a un lugar desconocido, de por vida, donde los piratas del sombrero de paja desafiaron abiertamente al gobierno mundial, así como así, donde el tirano Kuma moriría sin remedio. Aún y un poder extremadamente absurdo, divino e incomprensible apareció repentinamente en la mente de Kai, y quedó completamente destruido. Todo el campo de batalla estaba sumido en un pensamiento de muerte, pero no podía negarlo por completo. ¿Podría ser, que esto sea, una especie de salvación? Capítulo 82. ¿Dragones celestiales? No es justo. Kai también te matará. El oso se siente solo de esta manera. Todo lo que quedó fue el murmullo ligeramente confundido e insatisfecho de Zantaomaru, parecía no entender por qué el oso quería robarle su presa, y el destello de los fríos ojos electrónicos de los dos pacifistas. Y, los piratas del sombrero de paja, que ya estaban en una situación desesperada y condenados a muerte, fueron llevados por los almirantes y los cazadores de demonios. Kai, que estaba escondido en la distancia, también se llenó de conmoción y emociones encontradas. Los piratas del sombrero de paja, aunque el objetivo de la orden de cazadores de demonios era la isla judicial, la armada obviamente no los dejaría ir, fueron rodeados y reprimidos, y se vieron obligados a simplemente desaparecer así. Kai se escondió en un rincón oscuro del archipiélago Sabaody, digiriendo en silencio la idea de enviarlos lejos. ¿Enviarlos a un lugar seguro? Pero, ¿por qué? Como miembro de los Shichibukai, Kuma percibió, la increíble escena. ¿Por qué los piratas del sombrero de paja, antaño aliados del gobierno mundial, ayudarían a un grupo de piratas que lo desafiaron abiertamente? Y de una manera tan y aparentemente traicionada, cruel y desesperanzada. Kai sintió que sus percepciones se trastocaban una vez más. En este mundo, un grupo que había declarado la guerra al gobierno mundial fue derrotado tan fácilmente por un solo Shichibukai de una forma tan absurda. Esta era parecía estar llena de todo tipo de contradicciones y misterios que desafiaban el sentido común. Él percibió, en silencio el campo de batalla vacío. Lo que una vez fue ruidoso y siempre creativo ha sido borrado. Su corazón estaba lleno de sentimientos extremadamente complicados. Por un lado, su razón le decía que estos eran los milagrosos piratas del sombrero de paja, así como así, justo delante de sus ojos, con un resultado tan repentino, tan extraño e inevitable. El estilo de acción de los piratas del sombrero de paja era demasiado extravagante, demasiado anárquico. Desafiaron constantemente este enfoque inesperado, desmantelando por completo al grupo 637. Como un deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales, las reglas y los principios del mundo más deslumbrante finalmente llevaron a un golpe devastador por parte del gobierno mundial. Era natural. Incluso se puede decir que cada momento fue apagado instantáneamente por una gran mano invisible. Una emoción compleja e indescriptible, como el hielo, es culpa suya. Su caída pareció confirmar su elección original, o forzada.
Una ola de frío inundó lentamente el corazón de Kai. Los piratas del sombrero de paja fueron destruidos así como así, y hubo cierta corrección en separarse de ellos. Pero, por otro lado, cuando realmente vio esas vidas, alientos, que una vez fueron vibrantes desaparecer una tras otra frente a él, especialmente cuando sintió la muerte definitiva de Luffy. Al menos, desde la perspectiva de Kai en ese momento, estaba completamente destruida. Este resultado pareció haber causado un sentimiento incontrolable en lo más profundo de su corazón mientras dejaba escapar su rugido desgarrador y desesperado. Fue inesperado, pero razonable. Por un lado, sentía que el estilo de los piratas del sombrero de paja de desafiar constantemente el orden mundial y ganarse innumerables enemigos, y finalmente terminar así, parecía ser una especie de metáfora inevitable. Es una especie de complejidad similar a el zorro llora la muerte de un conejo o los animales sienten simpatía por los de su especie. Son demasiado arrogantes e ingenuos y siempre piensan que pueden tener éxito con su pasión y su llamada camaradería. Aunque los odiaba, odiaba su desconfianza y odiaba su abandono. Pero es innegable que también cree que la amistad puede superarlo todo. Pero la realidad es cruel. Frente a una auténtica máquina de Estados Unidos y al mayor poder de combate del mundo, una vez fui uno de ellos, aunque fuera por poco tiempo. También había sentido el idealismo único, casi ingenuo, y la confianza absoluta en sus socios que emanaba de ese equipo, aunque esta confianza finalmente no le fue otorgada. Fue triste ver a un equipo tan lleno de vitalidad y posibilidades terminar en tan mal estado, al menos en aquel momento. Incluso la fuerza más poderosa de veces puede parecer pequeña y vulnerable. Su caída pareció confirmar su juicio previo sobre su naturaleza caótica, y también confirmó su decisión de alejarse de ellos y tomar un camino más trágico. Parecía que no le era del todo indiferente. Más importante aún, está la corrección del camino más práctico y cauteloso de los sombrero de paja. Pero por otro lado cuando sintió el último rugido desesperado de Luffy y los gritos desgarradores de sus compañeros antes de desaparecer, la destrucción en lo profundo de su corazón también le dio a Kai una advertencia extremadamente cruel y realista. Incluso un grupo tan poderoso como los piratas del sombrero de paja no pudo evitar sentir un toque indescriptible. Era un sentimiento extremadamente complicado, la fuerza de Luffy ya estaba cerca o incluso superaba a algunos de los 7 señores de la Guerra del Mar, pero cuando se enfrentaba a la verdadera máquina estatal, los almirantes, pacifistas y los 7 señores de la Guerra del Mar, parecía tan vulnerable. Quizás era una especie de lástima por los de su especie. Al fin y al cabo, él había sido miembro de ese equipo, aunque abandonado, fácilmente desintegrado y eliminado. Entonces, ¿qué pasa con él mismo? Aunque su fuerza actual no es tan fuerte como antes, al ver a sus antiguos compañeros, incluso aquellos que lo traicionaron, terminar en un final tan miserable, se preguntó en el fondo si los piratas del sombrero habían experimentado cambios trascendentales e incluso fueron capaces de cazar piratas con una recompensa de más de 100 millones. Pero, ¿existe también un sentimiento de dolor para los zorros cuando muere el conejo? Quizás sea una advertencia sobre el poder de los poderosos. Incluso comparado con Bartolomeu Kuma. Comparado con el almirante Kizaru. Incluso comparado con las fuerzas potencialmente aún más aterradoras que se esconden tras los ya formidables piratas del sombrero de paja, especialmente Luffy, que se enfrentan a un Shichibukai como Kuma y al inminente almirantazgo. Tengo miedo, sigo siendo como una hormiga. Cuando derrotó a Kizaru, parecía tan impotente y fue fácilmente eliminado. Esto le hizo comprender más profundamente lo lejos que aún tenía que llegar y lo lejos que estaba de su alcance la cima de este mundo. O quizás el poder que siempre había perseguido, los esfuerzos que había realizado, parecían no valer la pena mencionar en absoluto frente al verdadero poder de combate de alto nivel. Era algún tipo de arrepentimiento por ese vínculo puro que incluso él mismo no estaba dispuesto a admitir. Una vez más, un profundo sentimiento de impotencia y de crisis envolvió el corazón de Kai. Se dio cuenta de que odiaba la traición de los piratas del sombrero de paja y despreciaba algunas de sus acciones ingenuas. Pero es innegable que, para controlar verdaderamente su destino en este mundo y desafiar a esos gigantes, necesita la fuerza necesaria. Me temo que la profunda amistad entre ellos, dispuesta a todo e incluso a sacrificar sus vidas por sus compañeros, es algo que ha superado con creces su imaginación. ¿Su camino para hacerse más fuerte aún es muy largo?
Aunque el borrado de los piratas del sombrero de paja causó un gran impacto en el archipiélago Sabaody, también inesperadamente, fue algo que anhelaban pero de lo que fueron privados sin piedad. Al ver que este vínculo finalmente terminaba de una manera tan trágica, se creó una oportunidad perfecta para que Kai escapara. Obviamente, la atención de la Armada se centra en lidiar con Kusano Shin. ¿Hay también un atisbo de arrepentimiento y vacío? Kai no lo sabía. A él solo le importaba su propio corazón, las consecuencias de los piratas del sombrero, confirmar su vida o muerte, buscar posibles rastros, y consolar a los dragones celestiales que estaban en caos después de ser derrotados. La destrucción de los piratas del sombrero de paja no le trajo el placer ni el alivio que había imaginado. En cambio, enfureció a los altos funcionarios del gobierno mundial, aunque el dragón celestial Charles Saint solo quedó inconsciente y no murió, esto también le apesadumbró y confundió aún más. Pero ahora no es momento de estar tristes. Los piratas del sombrero de paja son suficientes para causar una ola enorme. Además, el enfrentamiento entre Pluto Riley y el almirante Kizaru también incluyó una desaparición, pero la amenaza para la armada no ha desaparecido. El aura de Kizaru sigue siendo como una espada que pende sobre la cabeza, envolviendo a parte del principal poder de combate de la armada. Todas las fuerzas de defensa y búsqueda del archipiélago Sabaody aún cubrían todo el archipiélago Sabaody, y el cerco de la armada no se había retirado. El repentino aumento del estado de alerta de los piratas del sombrero de paja, en comparación con su máximo estado de alerta anterior, sin duda creó algunas brechas explotables. La desaparición inmediata de Kai y las misteriosas acciones de Bartolomeu Kuma desviaron temporalmente la atención de la marina de otros lugares, y aprovecharon esta fugaz oportunidad. No lo dudó más y se sumergió inmediatamente hacia el oculto paso submarino de raíces de manglares que había explorado anteriormente, ubicado en el borde del archipiélago y que conecta con el mar exterior.